Este es el planeta de los clásicos música. 70s y 80s. Amigos del Planeta de los Clásicos, es el gusto como siempre saludarles a través de nuestro canal, el preferido por ustedes en YouTube, el planeta de los grandes artistas, de los grandes personajes y por supuesto de la buena música, la que amamos, los 80, los 90 y todo lo que ha hecho importancia en cuanto al mundo musical a lo largo del tiempo. Yo soy Alejandro Jiménez, invitados maravillosos, música, historias y muchas cosas importantes les estaremos contando en esta presente emisión. Pónganse cómodos. Bienvenidos al planeta de los grandes artistas. Bienvenidos a nuestro programa en el planeta de los clásicos, grandes invitados y todo lo que ustedes quieren saber. Buena información tenemos a diario. Suscríbanse, díganle a sus compañeros, amigos, familiares, a todos los que aman la buena música, para que se suscriban a nuestro canal. Un personaje de categoría, uno de los grandes de la ciudad de Medellín, es Juan Caro, el Negro, a quien tengo el gusto de presentarles en nuestro planeta y que de verdad vamos a tener oportunidad de poder conversar mucho con el Negro. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Alejo, muy contento de que estés acá en mi casa y hombre, tiempo sin verte, compañero de trabajo, compañero de radio, trabajé con él en una emisora acá en Medellín, lo conocí, excelente compañero de radio. Estaba pues muy ansioso de poder entrevistar al Negro desde hace tiempo, pero ese hombre a veces es un poquito difícil de encontrar. Aquí estamos en la casa. Muchas gracias, Negro, por recibirme, por hacer parte de este planeta y por permitirle a muchas personas y seguidores que me han puesto en el planeta de los clásicos de Facebook. Alejo, entreviste pues al Negro. Es que todo esto no ha sido porque yo lo he querido, sino porque de verdad mucha gente me lo ha pedido. A usted lo recuerdan mucho porque usted tuvo un programa maravilloso del cual vamos a estar hablando más adelante. Negro, todas las entrevistas empiezan por el principio, pero yo voy a empezar por el final. Vamos a empezar primero por el final para luego ir ahondando en temas del pasado. Cuéntame, ¿qué haces actualmente? Actualmente estamos en un proyecto, no te lo puedo contar todavía, de radio, ojalá y se nos dé. Te cuento que hasta hace poquito hice radio, estuve en un nuevo proyecto de Veracruz Clásicos, pero no, decidí dejarlo porque me está quedando muy complicado por otras ocupaciones que yo tengo. Pero este nuevo proyecto que se da, sí me está como que convenciendo. Entonces por ahí vamos a ver si nos reunimos, algunos de la vieja guardia, y hacemos radio nuevamente como lo fue en los 80s. Y no, aquí en mi casa, relajado, mira, un domingo. Tranquilos. Y bacano. Sería espectacular poderlos ver reunidos a todos haciendo buena radio, porque ya en estos momentos eso no hay. ¿Qué cualidades identifican al Negro? ¿Qué lo hace, qué lo marca ante las personas, qué lo diferencian? ¿Qué le gusta a la gente del Negro Caro? Yo creo que el ser espontáneo, humilde, me doy mucho a la gente, me gusta mucho hablar con la gente, me encanta pues relacionarme, y sobre todo con gente de radio, muy bacano. Eso es importante. Ahorita tuvimos una sorpresa que después ya le estaremos conversando. Negro, ¿en qué época comienza a interesarse Juan Caro en los medios de comunicación? ¿Qué época de la vida, qué etapa? Alejo, yo te cuento, mi papá fue un hombre de radio toda la vida. Mi papá se inició acá en Envigado en una emisora que se llama La Voz Catía. Te estoy hablando del año 67-68. Mi papá, Hernán Caro, trabajó en RCN, en La Voz de la Independencia, en Todelar. Y mi papá era programador de música argentina, tangos. Y yo recuerdo que yo desde muy joven iba a las emisoras y a mí me descrestaba cómo colocaban los discos y no salían arrastrados. Entonces me gustaba eso, me gustaba lo de la consola, lo de los LPs, lo de los discos, claro. Entonces yo inicié trabajando en una tabernita aquí en Envigado que se llamaba Leos. Y yo colocaba la música, pero era muy teso, porque no había mixing, o sea, sí. Era colocando uno el disco al cálculo. Y ya, ahí mientras... Claro, entonces yo era muy oyente de una emisora llamada Radio Disco ZH.
Muy famosa en su tiempo, ¿no? Claro. Y allá trabajaban Donny, Miranda, Tito López, John Jairo Muñoz, Carlos Alberto Ríos. Esa emisora quedaba en el Poblado, ahí la conocí yo, al frente del Campestre. Y yo iba y a mí me parecía tan bacano ver a cada uno haciendo su turno, hablando, animando y colocando la música que a mí me encantaba, porque yo escucho música por ahí desde el 76, 77. Entonces yo veía que ellos colocaban música y me parecía muy bacano. Aunque los inicios míos era más bien rock, a mí me encantaba el rock de esa época. ¿Era tu música preferida en Sí. el momento? Black Sabbath, Led Claro, Zeppelin, todo. eso. Mi banda preferida es Sabbath. Yo todavía tengo cosas de Black Sabbath, de Zeppelin. Hay una banda que se llama Bougie, muy bacana. Deep Purple me encanta. Iron Maiden tiene cosas muy buenas. Queen. Entonces, cuando yo una vez en el 85, Veracruz empezó en el 84. En el año 84 empezó un 4 de julio. Empezó. Y eso fue un boom, porque nosotros veníamos de escuchar AM y en ese momento las emisoras que se escuchaban era Radio Musical de Todelar y Radio Disco, y esa era como la competencia, y uno era así. Entonces resulta que Radio Musical pasó a LFM. Ya se había abierto la banda. Claro, Ya habían emisoras ahí en ese momento. Sí, pero yo creo que eran muy poquitas. Eran muy pocas. Porque yo me atrevo a decir que de las primeras emisoras en FM fue Musar, una emisora que ellos tenían. Pero no, o sea, el FM no, todo era M. Entonces empezó Todelar Estéreo y uno escuchar música en inglés nítida, sin scratch. ¿Sí me entendés? Entonces ya Don y Tito hablaron con un señor acá, Alberto Vázquez, que era el dueño de Veracruz, y él les dio la oportunidad de poder empezar también y a competir con Todelar Estéreo. Eso fue en el 84. Y pues yo era matado escuchando Veracruz y me colocaban las canciones que yo quería. Y aparte de eso, yo llamaba y pedía una canción y mismo me la colocaba. Eras el oyente en el momento ahí gomoso, pero soñando. De los tantos, porque fueron muchos. Sí, claro. Entonces, una vez llegué y llamé a Donny. Y yo, Donny, ve, a mí me encanta, pues teniendo en cuenta que yo era rockero, a mí me encanta mucho la música, hermano. Yo quisiera trabajar en Veracruz así fuera contestando el teléfono. Me dice, no, pues, mucho, claro. Me dice, no, pues venite. Me dijo, venite. Como quedaba, mira, yo acá en Envigado y Veracruz quedaba aquí en Pavésimo. Ya no te sacaban de allá. No, sino que fue muy charro porque él me dijo eso por decir algo a las 10 de la mañana y a las 12 del día ya estaba allá. Es que... Entonces el man me vio y él sí me preguntó, ¿y te gusta la música en inglés? Y yo, me encanta, pero yo cuando eso no sabía casi de música en inglés. Pero entonces yo me le metí por el lado del rock. Sí, hay banditas muy bacanas, ves, está Sabbath, y a él le gustaba el rock, a él le encanta Zeppelin. Entonces me dijo, no, de pronto sí, para hacer turnitos. Y resulta que un 20 de julio del 85, 20 de julio no se me olvida, me llama y me dice, negro, no, me dijo Juan Carlos, Juan, ¿estás dispuesto para hacer un turno hoy en la noche? Y yo, claro. Era la oportunidad, era el momento de ya o nunca. Claro, y además Carlos Alberto Ríos fue el que me enseñó a mí a manejar la consola, yo ya sabía. Y listo, me fui. Era el problema, yo casi no conocía música. O sea, estabas empapado en el rock fundamental, pero no tenías de pronto mucho conocimiento en el pop, en la balada, en muy poquito. Entonces fue muy charro porque entonces yo vi que ellos tenían como en un digámoslo así, como en que los discos, era como un armario, pero acá al pie donde estaban todos los discos, y yo colocaba y yo sabía que había que colocar, era el lado A del 45 y estaba ahí subrayadito. Y yo empecé a colocar. La programación con lapicero, una hoja. Nada. Pero entonces era muy charro porque estaban seleccionados, era como decir algo como una mesa con cajones y los discos estaban ahí, pero estaban como por orden
¿Alfabético o qué? ¿O de banda? ¿De no, artistas? de nuevo, viejo, clásico. ¿Sí me entiendes? Entonces ellos, por ejemplo, De acuerdo al colocan... tiempo. de acuerdo al tiempo. Entonces colocan, por ejemplo, uno nuevo y colocan otro acá, un liviano, o sea, uno más o menos, y un viejo, o sea, ¿sí me entiendes? Para que no sonaran todos, yo empecé a colocar todos los nuevos, todos los viejos, y como que nadie escuchó. Y al otro día me llama Donny. ¿Que y se me dice, escuchó? No escucho, pero mire la que me aplica. Hola Juan Caro, ¿cómo te está yendo? Y yo, Donny, muy bien. Y me dice, bueno, anote unos temitas para que me los coloque. Eran por ahí 7 temas de los Beatles. Yo no tenía idea de la música de los Beatles. Y yo, no, hágale, ¿cuáles son? Entonces llega y me dice, Let It Be, por decir algo, Let It Be. Y entonces yo anotaba, Let It Be. O sea, no en inglés. ¿Cómo lo entendías? Sí, porque yo no sabía. Hey Jude. Hey Jude. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Y así, Yesterday, o La Di Oblada. Entonces fue muy charro porque yo, Donny, ¿dónde están? Y me dice, hay un armario y ahí están todos los LPs. Busque por la B y ahí va a escuchar. Ahí los va a ver, Beatles. Y sí, ahí es antes llegué, cogí todos esos discos de los Beatles y los puse ahí. Y empecé. Let It Be. Entonces yo decía, Let It Be. Estaba, Let It Be. Este tiene que ser, pum, se lo colocaba. Vaya sorpresa. Yo sin terminar de buscar el lote, y como las canciones de los Beatles son tan corticas, y yo, ay, juego, y pum, búsquelo por rápido, así, pero se los logré colocar. Y así le fuiste cogiendo un poco más de... Me tocó aprender a escuchar música, y ahí fue cuando ya aprendí, entonces ya al último terminé programando Veracruz. Y bueno, ya después empecé a dar la hora, y como que me fue gustando. Y ya una vez donde me dijo, no, ¿sabes qué? Haga un programa. Y yo, ¿y qué programa? Y dice, no, haga un programa de noche. Entonces surgió la idea de música para soñar despiertos. Y yo, ¿y cómo lo hago? Y me dice, no, saque un oyente o hable con él, lo que quiera. Bueno, ya no nada como temor. Ahí voy a hacer una pausa porque esa es la pregunta que seguía, Negro. ¿Listo? Yo quiero, ahora que tú mencionaste ya el programa y vamos a entrar en tema con este gran espacio, que pues en mi opinión, porque yo sé que Veracruz tuvo muchos programas y muchos de éxito, pero yo considero pues en mi audiencia, la que también tuve y el oír de las personas, este programa definitivamente creo que fue el que la gente recuerda, o sea, el que más ha marcado. ¿Cómo empieza ese programa? Ese programa que, como tú lo dices, bueno, surgió a causa de qué, quién dio la idea, cómo se formó y qué constituyó el programa en sí. El programa ha sido un ícono. Resulta que Don y Tito decían que después de tanto chispún, después de tanto dance, música movida, que sería bueno que en horas de la noche, tipo 9 en adelante, hombre, se le bajara el voltaje y se colocaran ya música como para estar en la cama, sí, para escuchar. Pero que se necesitaba una persona que estuviera ahí como pendiente, hablándole a la gente. Entonces el programa empezó haciéndolo John Jairo Muñoz. John Jairo Muñoz empezó haciéndolo, pero daba la hora y ya después John Jairo se retiró, Mauricio, después Carlos Echavarría y ya. O sea, se intentó con varios. Se iban retirando terminaban turno a las 9, entonces yo acogía. Entonces ya una vez me decidí, empecé a hacer locución y empecé a hablar con los oyentes. Pero entonces Donny me decía, pero ¿sabes qué, Negro? No hable mucho, hable lo normal. Entonces ya la cogimos, o sea, como preguntarle al oyente, hey, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Vení, ¿y por qué quieres escuchar la canción? ¿O a quién se la quieres dedicar? Y ¡brum! Salió, y ahí así. Y entonces, se fue... sí, ya, listo, se fue de una. Y eso fue todo un éxito. Entonces, no sé si recuerdas un programa que se llamaba Gente 98.9. Sí, también fue un programa... Sí. Pero eso fue cambio, ¿fue que se hizo un cambio? No, sino que la idea era que el programa fuera hasta las 12 de la noche, y música luego... para soñar despiertos, y que después hiciera lo que yo quisiera. Entonces, hubo un compañero, se llamaba Memo Rodas, Pique también lo hizo, Mauro Duque, y empezaron con el programa.
y era como opinión, como poner a participar el oyente de una pregunta, un tema.